También con Julia Estrada, que es politóloga y doctora en desarrollo, doctora en economía. ¿Por qué la inflación de octubre, Julia, fue del 3,8%? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Lu? Bueno, estamos hablando de uno de los meses más preocupantes en materia inflacionaria. Tuvimos una suba ya en agosto y en septiembre superior al 2%, con lo cual la verdad es que la dinámica de los precios debería tener un mayor control. Eso sí, efectivamente es así, y la Secretaría de Comercio tiene una tarea ahí muy clara. Lo que sí se vio es un aumento muy claro de precios estacionales, los estacionales que tienen que ver con una estacionalidad de la pandemia totalmente distorsionada, mucho de verduras, mucho de frutas, bueno, recién lo escuchábamos efectivamente, pero es un año en donde también se planchó gran parte de los precios en el primer semestre y los primeros meses del segundo semestre o del tercer trimestre, para decirlo más claramente. Venimos bastante planchado en tarifas, venimos con naftas, que ha sido el aumento principal, y lo que vemos acá es que hay una inflación núcleo de alimentos que se vuelve a disparar. La parte positiva de todo esto es, acá no hubo una devaluación del oficial, del dólar oficial, cuando digo oficial digo dólar. Si hubiera habido una modificación de tipo de cambio oficial, estamos hablando de un escenario imposible. O sea, que mucha gente que ahora está mirando se debe preguntar, porque mencionaste lo del dólar, algo que desmienten las primeras líneas de los economistas, si querés, más relevantes de la Argentina, de que se traslada, lo dijo de hecho el mismo Martín Guzmán, el traslado del precio del dólar paralelo a los precios, o sea, del aumento del dólar paralelo a los precios. Pero acá no hay una pequeña relación, no se puede trazar cierta conexión entre lo que pasa con el dólar paralelo y lo que está pasando con los precios de los alimentos, ¿no? Yo creo que está bien la pregunta, porque la conexión está en cuánto dura el aumento de la brecha o cuánto dura la brecha grande en el tiempo. Vos tenés una disparada del tipo de cambio paralelo una vez y lo que vas a tener es un intento de fijación de los precios al paralelo, pero no necesariamente una fijación de los precios al paralelo. El paralelo es, lo llamo en castellano, contado con liquidación, MEP o Blue, que es ilegal, ¿no? Ahora, si en el tiempo se te mantiene la brecha, y por eso la preocupación del ministro es controlar la brecha cambiaria, llega un momento en el cual la referencia a los precios se pierde. Eso ocurre. Aunque la referencia no sea el Blue, la referencia real, aunque la referencia no sea el contado con liquidación, no sea el MEP, bueno, cualquier comerciante que ni siquiera acceda a esos tipos de cambio puede verlo en el graph de otros canales tal vez y puede pensar que ese es el valor del dólar. En el tiempo, esa reiteración te puede distorsionar los precios, eso es así. Negarlo me parece que no conduce a nada. Augusto Costa, ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, escribió un libro que es Todo precio es político. ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que este es el momento? Yo creo que está bien la regulación de precios de los alimentos y creo que está bien lo que está diciendo Víctor Fera en relación a la ley de góndolas, que debería ser complementada con toda una lógica de seguimiento de la cadena hacia aguas abajo, como le decimos, hacia la industria, porque la góndola es la pata de la comercialización, la última pata. El problema es que vos necesitas llegar a la góndola y hay pymes que no tienen el alcance, no tienen la espalda económica y financiera para, por ejemplo, llegar a todo el país, para producir para todo el país. Entonces, vos también lo que tenés que pensar desde el punto de vista de la producción es cómo financiás una producción nacional de aquella competencia que querés promover, porque además es cierto, los liberales se jactan del libre mercado, pero esta es una economía concentrada, y cuando uno va a cualquier programa de televisión a discutir con economistas liberales se encuentra con una negación. Realmente, esto que para nosotros es un sentido común discutirlo, hay una negación de que la concentración económica en Argentina es un problema y es un elemento propagador de la inflación. Y el Estado, en muchos casos, y este Estado sobre todo, ni siquiera tiene todas las herramientas para combatir. Porque a veces uno dice Estado presente versus Estado ausente. ¿Estado presente con qué capacidad? ¿Con cuántos inspectores? ¿Con cuánta inteligencia artificial para controlar, si querés hasta desde Big Data, los precios, que hoy se controlan además por Internet? Bueno, la reconstrucción de ese Estado no es automática. Creo que además la pandemia limitó bastante los tiempos para trabajar en eso. Y me parece que ahí es donde vos tenés que poner precios cuidados también es posible,
con control. Ahora, lo que me pregunto para Julia y también para Fernando, y Víctor también, por supuesto, que está conectado con nosotros, es si a partir de esta desregulación de algunos productos, y en su mayoría no son de primera necesidad, eso también hay que aclararlo, pero sí de uso frecuente y común de una determinada clase, como son los atunes, por ejemplo, digo, que ahora van a empezar a aumentarse indefectiblemente, va a tener la potestad, como tiene esa potestad las empresas, de modificar esos valores. ¿Eso puede hacer pensar que el próximo mes tengamos una inflación similar o mayor a la que mostró octubre? Yo creo que no debería aumentar más que lo que estamos teniendo. De hecho, deberíamos volver a los niveles de inflación de agosto y de septiembre, en torno al 2 y pico, no mucho más que eso. Y creo que ahí hay una responsabilidad colectiva de que eso no ocurra. Por otro lado, este es un año muy difícil socialmente porque no hubo paritarias mayormente. Hubo importantes paritarias, bancarios, camioneros, podemos citar como 2 paritarias muy interesantes, pero en general, y uno recuerda además los años del macrismo, vos tenías una lógica de paritaria, obviamente con una pelea muy difícil del mundo sindical, el macrismo perseguido, y encima después tenías una lógica de aumento de precios desproporcionada que te hacía perder contra la inflación, incluso con la paritaria mediante. En este año no tenés paritaria, tenés un gobierno que planchó todo lo que pudo planchar. Ahora empezás a relajar un poco, pero atención, porque empezás a relajar, pero tenés que discutir paritarias. Ahí la mesa tripartita, del Estado interviene como Moroni, tiene un rol que jugar. Es interesante y después vamos a ahondar un poquito más sobre eso y por qué no pudo planchar la inflación entre todos los planchazos de estos meses. Fer, ahora me respondés, pero está pasando algo en estos momentos.